Buen día, mi nombre es Ángela Bastidas, soy ingeniera eléctrica, soy ingeniera de investigación y desarrollo de Procables Prismian Group. Bienvenidos a la presentación Cables seguros que salvan vidas, cables Excel BW, que son los cables libres de halógenos. Vamos a iniciar con una pequeña presentación corporativa. Prismian Group es un verdadero grupo líder a nivel mundial. Somos líderes en la fabricación de cables. Tenemos presencia en más de 50 países, tenemos 112 plantas, 25 centros de investigación y desarrollo, cerca de 29.000 trabajadores, lo que nos permite tener diferentes soluciones en todos los segmentos del mercado. Ustedes generalmente pues conocen la marca Procables. Procables es una marca local que fue fundada en Colombia hace más de 50 años. Después, en el año 2012, nos adquirió la tercera multinacional más grande en ese momento, llamada General Cable, una multinacional estadounidense. Y en el año 2018, Prismian Group, en ese momento la cablera más grande del mundo, adquirió a General Cable y por ende nos adquirió a nosotros. Entonces ahora Procables hace parte de Prismian Group, pero realmente la marca Procables se va a seguir manteniendo porque ya es una marca que todos ustedes conocen y que tiene buen nombre. También queremos contarles que en este momento en nuestras plantas estamos trabajando con todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Hemos establecido unas medidas de prevención y control, unas medidas de organización, tanto del material como de la gente, unas medidas de comunicación entre todo el personal administrativo, operativo y nuestros clientes, y hemos hecho una verificación del material, desinfección y verificación de la salud de nuestros trabajadores. Entonces, pues en las medidas de prevención y control, estamos realizando unos reportes de riesgo, estamos haciendo una desinfección de los elementos de acuerdo a la normatividad vigente. En comunicación tenemos unos protocolos de asistencia frente a los casos de COVID que se puedan presentar y detectar en la empresa. Hacemos unos informes digitales hablando sobre la prevención, las pautas de trabajo y los diferentes lineamientos para atención y apoyo psicológico. En cuanto a planta, se han establecido unas pautas para organización, como es asignar colores para los turnos de trabajo y áreas comunes, unos horarios y zonas para aplicación de gel antibacterial, una disposición de residuos de bioseguridad y una desinfección y limpieza a la llegada de insumos, materia prima y despacho de productos, pues con el fin de garantizarles a ustedes que todos nuestros productos salen desinfectados y que se sientan seguros con ellos. Y finalmente hacemos una etapa de verificación donde se hacen auditorías por parte de QHSE para reportar el cumplimiento de todo el protocolo COVID. Entonces, nuestra marca de cables libres de halógenos se llama Cables Excel BW, que contiene las letras ZH, Zero Halogen, y las letras BW para aplicaciones Building Wire. Tanto el fuego como el humo son los peores enemigos no solamente de los ocupantes de las edificaciones, sino también de las personas como nosotros que ejecutan labores de rescate. ¿Las instalaciones eléctricas que usan cumplen con las normas de seguridad para casos de incendio? Afortunadamente han llegado a Colombia los cables Excel, conductores con cero contenidos de halógenos, ya exigidos por el RETIE y certificados por el CIDER, para prevenir y salvar vidas.
Los cables Excellent reducen considerablemente los riesgos de asfixia, facilitan la evacuación de las personas y el acceso de nosotros los bomberos a los focos de incendio, ya que la emisión de los humos que provocan no son densos. Tanto el fuego como el humo son los peores enemigos no solamente de los ocupantes de las edificaciones, sino también de las personas como nosotros que ejecutan labores de rescate. Los cables Excellent son ideales para salones comunales, centros educativos, edificios de vivienda u oficinas, teatros, discotecas, centros comerciales, hoteles y centro de convenciones, túneles y en general todas las construcciones donde haya un alto flujo de personas y poca ventilación, los lugares críticos donde un incendio sería devastador. Nosotros como bomberos, dentro de la misión de salvaguardar la vida y bienes de las personas, recomendamos la utilización de cables libres de halógenos, principalmente en las áreas de concentraciones de público, toda vez que estos generan humos no densos ni tóxicos. Al no generar humos densos ni gases tóxicos, permite una mejor visibilidad y una rápida evacuación por parte de los ocupantes y el ingreso de los grupos de respuesta para lograr hacer el control de los focos del incendio. Todos los cables Excellent que Procables fabrica en Colombia contienen recubrimientos de cero contenidos de halógenos. Estos recubrimientos han sido desarrollados en uno de los centros tecnológicos que General Cable tiene en España. Esto nos permite ofrecer cables de gran confiabilidad y de la mejor calidad. En Procables podemos ofrecer un completo portafolio de cables Excellent con cero contenido de halógenos para diferentes usos y aplicaciones. Monopolares para todo tipo de instalación en edificaciones. Multiconductores de potencia para uso industrial. Multiconductores de control e instrumentación. Conductores para uso en energías alternativas como solar y eólica, entre otras. Cables de media y baja tensión para túneles. Cables para comunicaciones, cableado estructural y circuitos cerrados de televisión. Nos quedamos sin suministro de aire, simultáneamente se interrumpió el flujo de agua. Esto hizo que, pues por obvia razón, tuviera que retirarme la máscara por presión de la misma y al tener contacto con el ambiente estaba saturado de humo y gases tóxicos, lo que obligó a que de forma rápida e intempestiva rodara por una escalera desde un tercer piso, obviamente pensando en que si no lo hacía, pues mi vida hubiera estado condicionada en ese momento. Cumpla con el RETIE y salve vidas. Instale y recomiende cables Excellent para lugares con alta concentración de personas. Excellent. Instalaciones seguras que salvan vidas. Entonces, pues ahorita todos estamos escuchando y hablando mucho de los cables libres de halógenos. Entonces vamos a empezar con qué son los halógenos, por qué se requiere que los cables no contengan estos elementos. Entonces los halógenos son los elementos del grupo 7A de la tabla periódica. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Entonces, en caso de incendio, estos compuestos halógenos ocasionan varios efectos negativos al ser humano y a los equipos electrónicos que están instalados. Entonces, los halógenos causan o generan una emisión de humos densos, tóxicos y corrosivos. Entonces, los humos tóxicos, los gases tóxicos, pues no permiten a las personas respirar de manera correcta, y los humos densos le impiden a la persona tener una buena visibilidad. Y al ser corrosivos, pues pueden
dañar los demás equipos electrónicos que estén conectados a nuestros cables. Entonces, ¿qué es un cable libre de halógenos? Entonces, vamos a empezar por los cables convencionales. Entonces, los cables que utilizamos convencionalmente para todo el tema de instalaciones en internas, pues son los cables THHN o THHW. Y estos cables, pues, contienen un aislamiento en PVC. Como su nombre lo indica, el PVC es cloruro de polivinilo. Tiene cloro en su composición y el cloro es uno de estos elementos halógenos. Entonces, los cables libres de halógenos, pues son cables que tienen un aislamiento o una chaqueta especial por la cual su componente está libre de todos estos elementos, que generalmente es un termoplástico. Entonces, ¿por qué la necesidad de utilizar estos cables libres de halógenos? Entonces, el RETIE del 2013 establece que en los edificios que utilicen ascensores o en lugares con alta concentración de personas, tales como los listados en la sección 518 de la NTC 2050, ya vamos a ver cuáles son estos lugares, ahí da unos ejemplos, salones comunales de edificaciones residenciales, se deben utilizar conductores eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos. Este contenido no puede ser mayor a 0.5%, que sean no propagadores de llama y que tengan baja emisión de humos opacos. Entonces, ¿dónde se deben utilizar estos cables? Entonces, en el numeral 28.3.3 nos definen que es un lugar con alta concentración de personas, ya que como lo dice en el artículo anterior, deben usarse en edificios que contengan ascensores y en lugares de alta concentración de personas. Entonces, un lugar con alta concentración de personas se considera cuando por un momento se puedan reunir simultáneamente más de 50 personas. Entonces, ¿qué sitios pueden ser estos? Ahí enumera algunos: grandes supermercados, lugares de espectáculos, teatros, salas de audiencia, de cine, televisión, entre otros. Entonces, ¿dónde instalarlos? Pues recordemos que el RETIE es de obligatorio cumplimiento y los cables libres de halógenos de excelente procables son ideales para instalarlos en sitios cerrados y de gran afluencia, más de 50 personas, como los que enumera la NTC 2050. Hospitales, escuelas, teatros, centros comerciales, restaurantes, cinemas, discotecas, infinidad de sitios. Entonces, como es de obligatorio cumplimiento, también instalarlos en edificios que vayan a tener ascensores. Pero vamos a hablar un poco de la nomenclatura de los cables libres de halógenos. Como ustedes pueden reconocer en la marcación del conductor, que es un cable libre de halógenos que les sirve para estos usos. Entonces, los cables libres de halógenos Etzel BW vienen marcados con las letras HF, que significa Halogen Free, que es libre de halógenos o bajo contenido de halógenos, como le exige el RETIE, que sea no mayor a 0.5%, el de nosotros es libre de halógenos, 0%. Luego tenemos las siglas FR, que significan Flame Retardant, que es retardante a la llama. Entonces el RETIE exige que los cables sean no propagadores de llama. ¿Qué significa no propagadores de llama? Que cuando se empiece a quemar, pues no se queme rápido el cable y propague más esta llama, sino que el cable empiece a quemarse y vaya disminuyendo esta llama, ¿sí? Y las siglas LS, que significa Low Smoke, que es baja emisión de humos. Entonces, baja emisión de humos opacos, como les mencionaba, los humos opacos no permiten la buena visibilidad de las personas. Entonces, cuando se presenta un incendio, muchas veces la causa de
de muerte de las personas o es asfixia o es que no pudieron encontrar las salidas, porque por tanta cantidad de humos no fue visible para ellos en dónde estaban y no se pudieron mover con libertad. Entonces recordemos que viene marcado como Etzel en BW, HF, FR, LS. Entonces los cables libres de halógeno de Prysmian Group de Procables pueden ser tanto en cobre como en aluminio y tienen un aislamiento que es un compuesto que garantizamos que es de baja emisión de humos, baja corrosión y baja toxicidad. También tiene pues otras características especiales como la del uso de bandejas portacable. Entonces ustedes pueden encontrar este cable es del calibre 12 AWG en adelante, apto para instalación de bandeja portacable. Entonces, en la siguiente tabla pues vemos un pequeño comparativo entre los cables convencionales y los cables libres de halógenos. Entonces recordemos cables convencionales, THHN, THHW, THW. Pero los cables convencionales son no propagadores a la llama. O sea, todos cumplen esta característica. Pero el cable convencional emite gases tóxicos y corrosivos en el caso de incendio. Cuando se empieza a quemar, desprende humos negros y espesos y generan efectos corrosivos en los equipos. A diferencia que el cable libre de halógenos es no propagador de llama, no emite gases tóxicos, no desprende humos densos y negros y no genera efectos corrosivos en los equipos. Entonces, aplicaciones de este conductor. Entonces se puede utilizar en circuitos de acometida, en circuitos alimentadores, en circuitos ramales, en general para instalaciones eléctricas interiores y de iluminación, tanto de tipo residencial como comercial o industrial. Ustedes lo pueden instalar en cárcamos, en ductos, en canalizaciones, en bandeja portacables del calibre 12 en adelante, tanto en sitios secos, húmedos o mojados. Recordemos que mojado no es igual a sumergido en agua. Y bueno, como les decía, lo pueden encontrar tanto en cobre como en aluminio. Otra pregunta que a veces nos hacen acerca de este conductor es si lo pueden utilizar en casos donde no sea para 50 personas o más. Ejemplo, ustedes están construyendo una casa donde probablemente no sea un lugar de alta concentración de personas y quisieran utilizar este conductor en lugar del conductor convencional, del THHN. Sí, lo pueden utilizar, el conductor les va a funcionar correctamente sin ningún problema, simplemente pues no es exigido por el RETI. Pero pueden garantizar la seguridad de las personas de esa casa y la seguridad de ustedes mismos si son los que la van a habitar. ¿Cómo nosotros garantizamos que nuestro cable es libre de halógenos? Entonces, nosotros contamos con un laboratorio acreditado, tenemos por el ONAC, tenemos diferentes pruebas de laboratorio, tanto para el aislamiento como para las chaquetas, ya sea el caso. Y las pruebas que se realizan para este tipo de cables, pues son la prueba de contenido de halógenos, contenido equivalente de ácido, pH mínimo de los humos, conductividad máxima de los humos y transmitancia. Entonces, el cable pues es evaluado también frente al fuego mediante la prueba de propagación de incendio en bandeja vertical, que es lo que nos permite, cuando pasa esta prueba, marcarlo como apto para bandeja portacable. Entonces, aquí un pequeño cuadro con los resultados de la prueba para nuestros cables. Entonces, tenemos las normas con las que se ensayan, normas IEC, todas normas europeas, el nombre del ensayo, el requisito que debe cumplir de acuerdo a la norma y los resultados. Entonces nos damos cuenta pues que todas las pruebas nuestro cable cumple, lo que garantizamos que es libre de halógenos, retardante a la llama y de baja emisión de humos.
También Procables cuenta con sus certificados correspondientes, sus certificados RETI. Recordemos que todos los productos para instalaciones eléctricas deben estar certificados por un organismo acreditado y deben tener una certificación tanto de RETI como de norma. Entonces nosotros contamos con la certificación bajo la de RETI y bajo la norma 6182, que es la de los cables libres de halógenos. ¿Qué les permite a ustedes o qué les genera a ustedes que una empresa les entregue estos certificados? La confianza de que este organismo certificador también realizó las pruebas y da fe que nuestros cables cumplen con lo que nosotros les estamos diciendo. ¿Sí? Cumplen con RETI, cumplen con todas estas características, de tal manera que ustedes sientan la confianza de instalar estos productos. Bueno, ahora vamos a ver un video de nuestros cables libres de halógenos para ilustrar de mejor manera todo lo que hemos estado viendo. Hoy vamos a ver una prueba comparativa entre un alambre que tiene aislamiento con contenido de halógenos y uno que no tiene contenido de halógenos. Vamos a hacer pasar la misma corriente a través del circuito simulando una sobrecarga o un cortocircuito. En este momento ustedes ven que estamos aplicando una corriente del orden de 112 amperios, la cual está pasando a través de cada uno de los conductores. Es importante tener en cuenta que el RETI exige que los cables que se utilicen en edificios que tienen ascensores o donde haya concentración de más de 50 personas deben ser del cable del aislamiento libre de halógenos. Complementariamente, vamos a ver la transmitancia lumínica que nos permite ver la luz en cada uno de los dos componentes, tanto el cable con PVC como el cable con libre de halógenos. Se espera que en un momento comience a verse en cada uno de ellos el efecto del cortocircuito o de la sobrecorriente sobre el aislamiento. También es importante tener en cuenta que el RETI ha definido que ya no son los conductores de tipo alambre, sino conductores de tipo trenzado o tipo cableado los que deben ser utilizados. También deben ser utilizados para iglesias, hospitales, colegios, salas de espera, aeropuertos, en fin, en donde haya concentración de más de 50 personas. Si ustedes lo pueden apreciar, ya el aislamiento del cable con contenido de halógenos comienza a tener una deformación por el calor y comienza a haber una emisión de humos. Mientras que por otro lado, el cable libre de halógenos permanece casi que invariable y sin presentar ninguna emisión de humos. Por supuesto, hay que tener en cuenta que estamos haciendo pasar una corriente de 110 amperios aproximadamente, lo que implica que estamos en una condición extrema de sobrecarga o de cortocircuito. Ya se puede ver en el dispositivo preparado para ello la cantidad de humos que genera el cable que tiene, que tiene contenido de halógenos, más conocidos como aislamientos PVC, mientras que este, ustedes lo pueden ver, permanece sin una emisión de humos. Otra particularidad de los humos es que estos humos son relativamente tóxicos y lo que hacen que una persona en una conflagración se asfixie más rápidamente. Ya la cámara de arriba comienza a recibir los humos. Vamos a parar la aplicación de la corriente y vamos a ver la transmitancia lumínica, mientras que en este caso tenemos una transmitancia lumínica del orden de 1300. En este caso, la transmitancia lumínica es del orden de 400. Podemos ver entonces que la gran ventaja de los cables libres de halógeno es que permiten una atmósfera limpia, clara. Las personas en una conflagración, en una emergencia, pueden encontrar la salida y no se van a asfixiar. Por eso,
estamos animando a todos los usuarios a que utilicen los cables Excellent de Procables libre de halógenos. Una vez que retiramos las muestras de las cámaras correspondientes, podemos ver el estado en que quedó el aislamiento con PVC o aislamiento con halógenos y comparado con el aislamiento libre de halógenos. Por supuesto que este tiene una deformación térmica porque fue sometido a una alta sobrecorriente y altas temperaturas, pero ustedes mismos pueden juzgar cuál cable tiene un mejor comportamiento. Este cable Excellent de Procables es un cable seguro que es muy utilizado en los sitios para concentraciones de más de 50 personas y es un cable que salva vidas. Para finalizar, vamos a ver algunas recomendaciones de instalación. Entonces, la primera es el mínimo radio de curvatura. Recordemos que siempre se deben respetar el mínimo radio de curvatura al momento de instalar los cables para evitar daños en el aislamiento. Lo primero que se debe hacer para el mínimo radio de curvatura es medir el diámetro del conductor. Ustedes lo pueden medir a través de una galga o pueden consultarlo directamente en el catálogo de Procables. Ahí está el diámetro de todos los conductores que manejamos. Segundo, de acuerdo con el diámetro encontrado, tenemos una tablita donde nos indican el factor para multiplicar este diámetro y así saber el radio mínimo de curvatura. Entonces, dependiendo del diámetro encontrado, aquí en la tabla están milímetros y en pulgadas, usted puede multiplicar este diámetro por 4, por 5 o por 6. Entonces, generalmente en instalaciones residenciales, nuestros cables tienen diámetros menores a 25.4. Entonces, si usted va a instalar un cable Excellent 10 y el diámetro es 10, un ejemplo, usted lo multiplica por 4 y el mínimo radio de curvatura pues sería 40. Entonces, aquí está la instrucción final. El resultado encontrado, el diámetro encontrado, lo multiplica por el valor indicado en la tabla. Tener en cuenta el tema de temperatura de operación del conductor. Entonces, muchas veces encontramos que hay conductores marcados a 60 grados, a 75 grados, a 90 grados o hasta 105 grados Celsius. Entonces, dependiendo de la aplicación y dependiendo del aislamiento, se tiene esta temperatura de operación. Entonces, en el tema de conductores, pueden venir a 75 o pueden venir a 90 grados Celsius. Pero el artículo 110.14c de la NTC 2050 establece lo siguiente. Los conductores no deben operar a una temperatura mayor a la diseñada del elemento asociado al circuito eléctrico. Canalizaciones, accesorios, dispositivos, equipos conectados, que soporte la menor temperatura, la cual en la mayoría de equipos o aparatos no supera los 60 grados Celsius. Entonces, ¿qué establece esto? Que realmente, aunque los conductores vengan marcados a 200 grados Celsius, un ejemplo, 75-90, siempre van a trabajar a 60 grados Celsius. Entonces, ténganlo presente, no importa si dice 75-90, los dos les van a servir, porque los conductores van a trabajar a 60 grados Celsius. Máxima tensión de alado, pues es súper importante cuando estamos instalando estos cables o cualquier tipo de cable, porque si generamos una tensión de alado mayor a la permitida, pues vamos a ocasionar elongación del conductor y una separación entre el conductor, ya sea cobre o aluminio, y el aislamiento, ¿cierto? Entonces, la máxima tensión de alado, pues se puede calcular a través de la fórmula que ven en pantalla, que es la tensión máxima del material, del cobre, por el número de conductores a instalarse al mismo tiempo, por el número de conductores que usted va a alar, y por el área del conductor en milímetros cuadrados. Pero aquí les mostramos una pequeña tabla resumen, dependiendo del conductor que usted vaya a instalar, un THHN, que es lo convencional, o un Excellent BW, hay unos kilogramos fuerza establecidos y dependiendo del calibre.
algo más para tener en cuenta, no solo en el momento de instalarse, sino en el momento de hacer nuestros cálculos, es todo el tema de ocupación de ductos, de llenado de ductos. Siempre es necesario conocer la capacidad máxima de conductores que pueden ir dentro de una canalización. Esto es con el propósito de evitar inconvenientes como atascamientos de cuando se estén instalando o elevación en la temperatura que va a reducir la capacidad de corriente, entre otros. Y recordemos que siempre se debe cumplir con lo establecido en el capítulo 9 de la NTC 2050, donde se indica que la máxima ocupación de los ductos, pues es como lo indica la siguiente tabla. Dependiendo del número de conductores que van por el ducto, si es 1, 2 o más de 2 conductores, se debe tener un factor de llenado máximo del 53% para un conductor, máximo del 31% para 2 conductores, y más de 2 conductores, un máximo de 40%. Entonces, la NTC 2050 nos da algunos ejemplos de cómo calcular este factor el factor de llenado, y también nos da unas tablas, que son las tablas C11, donde nos indican cuántos conductores caben por ducto, dependiendo del calibre de los conductores y del tamaño de los ductos, si es de media pulgada, un 3/4, 1 pulgada. Entonces, ejemplo, si usted tiene una tubería de 3/4 y va a instalar calibre 8 AWG, le van a caber 6 conductores, número 8 en esta tubería. Y estas tablas ya cumplen los factores de llenado de la tabla anterior. Entonces ustedes se pueden guiar por estas tablas. Algunas otras consideraciones adicionales y previas a la instalación. La primera, pues siempre es verificar el estado de los ductos, realizarles una limpieza al interior, pues recordemos que cuando se está construyendo a los ductos les puede entrar cemento o algún otro elemento que en el momento de instalar los cables les pueda generar problemas, pueda generarles atascamiento, y esto pueda causarle daño al cable, al aislamiento del conductor. También es recomendable usar una guía apropiada para instalar el cable, para asegurar una adecuada tensión de alado y un deslizamiento apropiado al interior de los ductos. Es una mala práctica, yo sé que muchos lo hacen, el tema de enderezar el cable. Entonces cogen el cable como si fuera un látigo y lo azotan contra el piso para que quede recto. Esto es una mala práctica y no se recomienda, ya que en ese latigazo ustedes pueden generarle al cable algún daño, generar daños dentro del aislamiento, que de pronto ustedes al instante no los puedan ver fácilmente, pero que con el tiempo se vayan a manifestar. ¿Listo? Entonces este enderezamiento puede hacerse de forma manual, con las manitos, pero sin sobrepasar la máxima tensión de alado permitida. Entonces, finalmente, pues recordemos que los cables libres de halógenos son cables que salvan vidas, que se pueden utilizar en todas las aplicaciones, tanto en instalaciones residenciales, comerciales e industriales, para uso interior, que pueden reemplazar a los cables convencionales en cualquier aplicación, pero que es de obligatorio uso en lugares de alta concentración de personas o en edificios con ascensores. También queremos contarles, en este momento está muy de moda, o no sé si ustedes han escuchado, todo el tema de la directiva ROHS. ¿Pero qué es ROHS? Entonces, como su nombre lo indica, es una directiva, o sea, no es de estricto cumplimiento, y es una directiva europea que restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, realmente no es una directiva que esté dirigida a los cables. Pero ¿qué pasa? Muchos de nuestros cables están contenidos en estos aparatos eléctricos y electrónicos. Es por esto que Procables Prysmian Group ha decidido cumplir esta directiva. Entonces, esta directiva pues restringe el uso de 6 materiales peligrosos o sustancias pesadas, algunos les dicen, las cuales son plomo, mercurio, cadmio, cromo, el PBB
y el PVDE. ¿Dónde se podrían encontrar estas sustancias peligrosas? Entonces, estas sustancias peligrosas se podrían encontrar en los aislamientos o en las chaquetas. Pero nosotros pues garantizamos que ninguno de nuestros cables tiene metales pesados o sustancias peligrosas. O sea, cumplimos al 100% la directiva RoHS. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Si tienen alguna pregunta sobre este conductor o sobre algún otro tipo de cables, con gusto las vamos a estar recibiendo por el chat. Gracias.